nuestra clase o nuestro taller de Primera de Juan. Y si hoy nos acompañas, te comento que aquí en la iglesia estamos estudiando las cartas del Nuevo Testamento de manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Llevamos ya 4 años en este proyecto y estamos por terminar. Y además la estamos predicando en orden cronológico, desde las primeras cartas que se escribieron, que fueron Santiago o Gálatas, que ha ido entre los académicos, ahí comenzamos. Y ya vamos en Primera de Juan. ¿Qué sigue de Primera de Juan? Y después, y luego, Cuarta de Juan. No, ¿verdad? Pero bueno, queremos terminar y ojalá espero este año, de aquí a diciembre, terminemos este proyecto que nos ha costado 4 años, pero que espero de todo corazón te haya dejado pues una gran enseñanza, una gran ayuda. Y también todo este material está disponible en el website de la Fundación Proyecto Esdras y ahí vas a ver carta por carta, uno por uno. Hay hermanos de toda Latinoamérica que nos ven y escuchan este material. Y bueno, cuando los veo me dicen que están haciendo ejercicio y se ponen a oír las clases, o van en el carro y se ponen a oír las clases. Hay mucho recurso ahí que puedes usar, entonces aprovéchalo, ¿ok? Bueno, continuamos con nuestro taller, se llama ¿Qué es conocer a Dios? La exposición de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y la clase de esta mañana se llama Hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos pasado de la muerte a la vida. Vamos a continuar estudiando lo que es Primera de Juan, pero, a ver, nuestro hermano Diego, se nos está posesionando nuestra máquina nuevamente. Ya necesitamos otra maquinita, ¿verdad? Mira, ahí está. Vamos a recordar un poquito la clase número 2. Fíjense bien lo que hablamos hace unas 15 días, más o menos. Hablamos de que el mandamiento antiguo y el nuevo son el mismo. ¿Y cuál es? Amar al prójimo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Jesús lo resumió como que toda la Biblia es amar a Dios y amar al prójimo. Si aprendemos eso, ya estamos del otro lado. Pero es lo más difícil, amar al prójimo. Y es un mandato bíblico. 2, también aprendimos que vivir en resentimientos, en amargura, en enojos, en odio, y especialmente a los hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, es vivir en la oscuridad. Y amigo y hermano, esto nos debe quedar bien claro. A los ojos de Dios, no importa cuánto sepas de religión o cuánto conozcas de la Biblia, si vives odiando personas, vives en la oscuridad. Así que es algo que hay que tratar en la vida. No podemos vivir así. La palabra perdón debe estar en nosotros. La palabra paz, la palabra reconciliación. Debemos lograrlo. 3, los cristianos podemos decir que conocemos a Dios. ¿Es real? ¿Podemos conocer a Dios? Claro que sí. La Biblia nos lo dice, Primera de Juan lo dice, el apóstol Juan lo dejó escrito. Sí podemos decir conocemos a Dios, sin duda. No totalmente, obviamente, porque nos explota la cabeza, pero sí podemos decir que lo conocemos. 4, seguir a Jesús implica decidir si amaremos al mundo o a Dios. También estudiamos eso. Sí, definitivamente, cuando quieres seguir a Jesús hay que tomar una decisión. Y es clara, ¿voy a amar al mundo o voy a amar a Dios? No puedo estar jugando con los dos. Ay, es que me gusta el mundo, dame chance, ¿no? Lo abrazo tantito y luego regreso a Dios. No se puede, hay que tomar una decisión y alguno de los dos va a tener que ser abandonado. También hablamos, 5, que la verdad de Dios combate los engaños que el diablo quiere que creamos. Por eso es importante profundizar en nuestras Biblias y conocer bien la Biblia, para que cuando lleguen los engaños ideológicos, filosóficos, religiosos, doctrinales, sepamos defender la fe y no vayamos como borregos ahí sin rumbo y sin dirección a seguir cualquier camino que se nos presente. Y por último, 6, hablamos que necesitamos mantenernos unidos a las verdades de Dios hasta el fin. Así es, el llamado a ser discípulos es hasta el día que nos muramos. No tenemos fecha de caducidad. No tenemos aquí marcada una leyenda que diga vigente hasta que ya no me convenga o hasta que ya no vaya de acuerdo con mis intereses. No, el cristiano verdadero es hasta que se muera, sigue siendo un discípulo, ¿no? Y ojalá eso seamos todos. Vamos entonces a 1 de Juan capítulo 3.
versículo 1. Y si hoy nos acompañas, vea una Biblia por ahí, alguien te la puede compartir. Todos juntos vamos a leer la Biblia. No se me queden viendo, vayan a leer su Biblia, porque qué tal si les leo una mentira y van a decir amén. Dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Es un pasaje intenso, ¿no? Habla de cuestiones profundas y de frases fuertes como hijos del diablo. Ah, caray, ¿qué onda con eso? Bueno, vamos a pensar en la primera idea. A ver, ¿reconocen estos artistas? A ver, ¿quién es él? Tom Hanks. A ver, ¿quién es él? Oh, muy bien. ¿Y él? Charlie Sheen. ¿Y qué son ellos? Papá e hijo. Ok. ¿Y quién es él? Mick Jagger, aquí un rockero por ahí. ¿Y ella? Pues su hija. Aquí tenemos hijos de famosos. ¿Qué tal si pusiera ilustraciones de Eliseo, Elías, Zaqueo, Jeremías? ¿También lo sabrían? Bueno, ¿cómo se siente ser hijo de un famoso? Vamos a ponernos en el lugar de estos chavos, ¿no? Bueno, él también ya se hizo famoso, aunque bueno, no anda muy bien que digamos en su vida. Pero imagínate estos chavos que han crecido bajo la sombra de la fama de sus papás, ¿no? Y ser hijo de un famoso, que lleguen a un restaurante y que digan, wow, la hija de Mick Jagger, wow, pásale, siéntate, el hijo de Tom Hanks, yo vi a tu papá en Salvando al Soldado Ryan, todavía me acuerdo, y ahí platicando con los hijos. No sé si alguna vez has platicado con el hijo de algún famoso, pero puede ser algo de doble filo, ¿verdad? Para ellos, pero normalmente muchas puertas se les abren por ser hijos de alguien famoso. Hay como mucho privilegio que reciben, muchas cosas que reciben por ser hijo de un famoso. Si así podemos entenderlo en el mundo, ¿cómo es lo que dice aquí el apóstol Juan cuando nos dice en el versículo 2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios? Tú eres hijo de un famoso. Si tú eres un verdadero cristiano, un discípulo de Jesús, tú eres hijo de un famoso. Y no importa quién haya sido tu papá o tu mamá o quién no haya sido. No importa incluso si ni siquiera lo conociste o si te abandonó o si no es un buen ejemplo. Eso no importa. Cuando nos hacemos cristianos, alguien nos adopta y firma ahí un contrato de por vida. Y es Dios. Dios nos hace sus hijos. No sé si entender eso ha hecho una diferencia en ti. ¿Entiendes, hermano y hermana, el gran y enorme privilegio que es que tú puedas ser llamado hijo de Dios? Cuando vas a orar, cuando te arrodillas delante de Él, entender que le estás orando a tu papá, y que Él sí tiene tiempo para ti. No está clavado en el celular y no tiene tiempo.
No está metido en la oficina y no tiene tiempo. Sí te escucha, sí te atiende, sí le preocupas. Para mí llegar a orar con Dios, cuando empiezo mi oración siempre dedico un tiempo para alabanza, para agradecerle y siempre empiezo pensando que Él es mi Padre y yo soy su hijo y me siento tan indigno de ser llamado hijo de Dios, porque no lo merecemos, pero qué maravilloso es tener a Dios como tu papá. ¿No te llegó a pasar si a lo mejor tu papá tenía algún poder ahí con tus... Es que mi papá es esto, mi papá es el otro, así es que no te me acerques, ¿eh? Así que cuidadito. Yo sí lo llegué a decir eso. Ya les he platicado. No, mi papá es esto, así es que aguas, conmigo. Así debemos vernos de alguna manera. Mi papá es Dios. Piénsalo, mi papá es Dios. ¿Qué diferencia hace en tu vida? ¿Qué diferencia hace ese concepto en tu autoestima? ¿Qué diferencia hace ese concepto en cómo ves tu familia, en cómo ves tu trabajo, en cómo ves todo? Para mí me cambia la vida entender que Dios es mi Padre y por la sangre de Jesús yo fui adoptado por Él. Y por eso el apóstol Juan hace tanto énfasis aquí y dice, somos hijos de Dios. No sabremos cómo va a ser cuando Cristo regrese, pero dice el versículo 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Piensa en esto, cómo es tener la esperanza en Cristo y un día verlo a Él y saber, como dice el versículo 2, que seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo hijo de Dios verdadero, de acuerdo a la Biblia, tiene una gran esperanza en la vida. No es que baje el dólar un día. No es que gane un día la selección mexicana la Copa Mundial. Eso tampoco es nuestra esperanza. Nada de eso es nada terrenal. No, es que mi esperanza es cuando yo logre construir mi empresa y cuando tal partido gane el gobierno y cuando tal cosa pase, ahí yo voy a ser feliz. No, la esperanza de un hijo de Dios es un día ver cara a cara a Jesús y verlo como es Él. Saber cómo es Él. ¿No te anima esa idea, hermano, hermana? ¿No sueñas con eso un día? Ver a Jesús cara a cara. Y dice el apóstol Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cómo funciona esto? Me puse a pensar, ¿cómo yo me puedo purificar por tener esta esperanza? Bueno, la cosa es así. Cuando no tienes una esperanza en tu vida, no encuentras por qué ser recto. No vale la pena. Si lo más fácil es ser chueco. No encuentras por qué ser fiel a tu esposa. No encuentras por qué ser leal, ser honesto, hacer bien las cosas, porque pues, todo el mundo hace lo chueco, pues ¿para qué? Finalmente todos buscamos lo que queremos. Cuando tienes una esperanza más allá de esta vida y sueñas con estar con Jesús, ahí entiendes que sí hay que esforzarse en esta vida en lo que a Dios le agrada. Y es entonces donde te purificas. Porque si crees en esta esperanza, te esfuerzas día a día por vivir como un discípulo de Jesús. Porque no estás pensando en el beneficio inmediato terrenal, estás pensando en la eternidad. Estás pensando en verle un día la cara a Jesús y estar con Él. Y eso te ayuda a seguir adelante. Es lo que a mí me ayuda, hermanos. Es eso. No soy un discípulo solo porque es lo correcto, porque es lo mejor. Yo no buscaba eso en mi vida. Soy un discípulo porque quiero ver a Jesús un día cara a cara, quiero estar con Él. Y esa idea, esa esperanza me ayuda en los momentos difíciles en la vida a no tirar la toalla, a seguir adelante, a echarle para adelante. ¿Qué te ayuda a ti? Este concepto es lo que nos mantiene. Amén. Ahora la gran diferencia, dice el apóstol Juan, describe quién permanece en Cristo y quién no permanece en Cristo. Vamos a ver la diferencia. El que permanece en Cristo, dice el versículo 6, no, ¿qué dice aquí? No practica el pecado. A ver, ¿quién de ustedes practica un deporte? Que realmente lo practica. ¿Qué deporte es? MMA. O sea, artes marciales mixtas. Muy bien, aguas con Sergio. Polo. Oh, de puro Bruce Lee tenemos acá. ¿Alguien más? Ninjutsu, ¿alguien por aquí, algún ninja? ¿Qué más? ¿Quién practica un deporte continuamente? Ajá, por allá.
Oh, Body Combat. ¿Qué onda, Muy pacíficos acá los hermanos. Eh, yo pensé que iban a decir, no sé, tenis o algo más pacífico, pero no, mira, seguimos en el rumbo. Natación, mi esposa, allá atrás. Eso, muy bien, natación. Ahora, cuando practicas un deporte, sabes qué es practicarlo. Cada semana, cada tercer día. Pero ¿qué tal si vas a la natación una vez al mes? ¿Podrías decir que eres nadador? ¿No? O si vas al MMA una vez cada 2 meses, ¿podrías decir que eres un peleador de artes marciales? No se puede. Bueno, de la misma manera, hermanos, practicar el pecado es una vida donde tú le abres la puerta al pecado y reina en ti. Lo vives, es parte de ti, semana a semana, todo el tiempo. No puedes dejarlo. Esa es una vida de práctica de pecado y quien vive así no ha visto a Cristo, no lo conoce. También dice, el que practica la justicia es justo. Claro, ahora por el otro lado, llevar una vida que le agrade a Dios tampoco es de, pues es que yo soy cristiano porque voy el domingo a la iglesia. ¿Y los otros 6 días qué? ¿Cómo vives? No, pues eso ya es mi vida, eso ya es mío. No, para que alguien se llame cristiano, necesita practicar la justicia. De lunes a domingo, todo el tiempo. Debe ser parte de su vida, debe ser una prioridad, debe ser algo central en su vida. Que quiero practicar lo que a Dios le agrada, quiero vivir como Él quiere. Y no es algo opcional o algo que cuando me acuerdo lo hago. Es parte, ¿ves? Versículo 9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Por qué un verdadero discípulo de Jesús no puede regresar a una vida de pecado? Fíjate bien lo que estoy diciendo. ¿Por qué un hombre o una mujer que realmente aman a Dios no puede regresar a una vida de práctica de pecado? Porque hay una semilla en él que no lo deja. ¿A poco a veces no has querido dejar de ser cristiano un ratito? No voy a preguntar quién ha pensado eso, ¿verdad? Porque sería interesante, pero tal vez lo hemos pensado. Un momento de enojo. Ay, no más porque soy cristiano, si no ahorita le arrancaba la cabeza a este. Un momento de tentación, un momento de ira, un momento de... Hay tantas cosas que podemos vivir en la vida y hay una tentación en nosotros. Y si tan solo no fuera cristiano para hacer esto, para hacer aquello. Pero un verdadero cristiano tiene una semilla dentro que no lo deja. Y aun cuando llega a caer, a cometer un error, a fallar, algo adentro lo hace regresar a Dios. Es la semilla que dice el apóstol Juan. Ahora esta semilla se puede apagar. De acuerdo a la parábola del sembrador, también se la pueden robar. ¿Quién se la roba esa semilla? El diablo. La parábola del sembrador está claro. Si descuidamos nuestra conexión con Dios y con su pueblo, hay un ladrón que está esperando ese momento. Él te ve frágil, te ve vulnerable, te ve débil, llega, te roba la semilla y ahora sí, regresas a todo esto. Por eso hay que cuidar eso. ¿Quién no permanece en Cristo? Versículo 6c, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Amigo que hoy nos acompañas, no importa de veras qué iglesia vayas, qué creas, qué no creas. Si tú crees que estás con Cristo pero practicas algún pecado y es parte de tu vida, bíblicamente hablando, yo te digo que tú no conoces a Cristo ni lo has visto. No, pero yo tengo un crucifijo en mi cuarto, todos los días lo veo. Así no es la cosa. No me refiero a una imagen, me refiero a que no conoces al Hijo de Dios. No sabes quién es Jesús. ¿Y no te gustaría conocerlo? Versículo 8, el que practica el pecado está más fuerte. ¿De quién es? Del diablo. ¡Wow! Eso es fuerte. Si yo vivo practicando un pecado, de acuerdo al apóstol Juan, soy del diablo. ¿Cómo? Pero si no mato gatos negros, pero si no le corto la cabeza a gallinas, pero si no pinto pentagramas, ¿cómo que soy del diablo? No soy narcosatánico, nada de eso. No tienes que hacer nada de eso para ser del diablo. Realmente para ser del diablo es lo más fácil. Vive en el pecado, nada más. Practica la mentira,
practica la inmoralidad sexual, practica el robo, practica el fraude, odia a las personas, vive en conflictos toda la vida, sé un egoísta de corazón. Ya, no requieres nada más. Aunque traigas colgando crucifijos y tengas toda la colección de santos en tu casa, no importa, vas a ser del diablo. Por eso, amigos y hermanos, es importante entender lo que Juan está diciendo. Y fíjate lo que dice el versículo 10 en la Biblia textual, que es la traducción más cercana al griego original en español. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí Juan le añade otro factor. No solo estamos hablando de vivir en la justicia, ahora le agrega otra cosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es otra evidencia de ser del diablo? No amar a nuestros hermanos. Y esto es fuerte. Yo por naturaleza soy una persona muy egoísta. Yo sin Dios no amo a nadie. Así viví muchos años. Solo me amaba a mí mismo. Lastimé personas por mi egoísmo, ofendí personas por mi egoísmo, menosprecié familiares por mi egoísmo, lo lastimé. Cuando me hice un discípulo tuve que arrepentirme profundamente de esto, pero siempre me costaba amar a la iglesia, amar a extraños, amar a desconocidos. Pero es que ese cuate es bien diferente a mí, pero es que no somos nada en común, pero además le va a otro partido, a otro equipo que a mí no me gusta. ¿Y cómo crees? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, cuando la Biblia dice esto, nos debe hacer pensar. Si luchamos con amar a nuestros hermanos, a los ojos de Dios, eso es gravísimo. Por eso necesitamos aprender a amar a nuestros hermanos. Porque mira, el que aprende a amar a un grupo de desconocidos solo por Cristo, ese es un verdadero cristiano. Porque eso es sacrificarse a sí mismo. Eso es negarse. Pero el que toda la vida se la pasa alejándose de sus hermanos, porque no los soporta, porque no los ama, porque no se quiere conectar con ellos, ¿de quién es? Es la pregunta. Eso es como para pensar, ¿no crees? Una buena reflexión teológica. A ver, aquí hay un punto de tensión doctrinal también. Puede haber una contradicción en Primera de Juan, a simple vista. Tenemos, por ejemplo, Primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Caray. Pero luego el mismo apóstol Juan escribió, justo en 1 Juan 3:6, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Qué le pasó a Juan aquí? ¿O qué le pasó acá? Pareciera que está hablando de cosas distintas. Primero dice, si tú dices que no tienes pecado, no estás en la verdad. Y luego dice, si estás con Dios, no practicas el pecado. No puedes. Entonces, ¿peco o no peco? ¿Dónde estás, Juan? ¿Qué te pasó ahí? ¿Tuviste algún problema emocional o qué pasó? No. ¿Cómo explicamos esto? Teólogos, estudiosos han tratado de profundizar en esto. Y la forma tradicional de resolver esto, incluso desde las formas de los verbos en griego, tal vez radica aquí, en esta palabra, practicar el pecado. ¿Un cristiano puede pecar? ¿Han pecado, hermanos? Casi no, dicen por ahí. Los que tenemos 30 años de cristianos, 20 años de cristianos, hemos pecado, hemos fallado. ¿Ya no eres cristiano desde entonces? ¿Te estás engañando al venir a la iglesia por un pecado que cometiste siendo cristiano? No. La diferencia es esto. Se ha entendido así. 1 Juan 3:6 se refiere a los hijos de Dios que no deben pecar habitualmente, como un estilo de vida, como algo que los define, como algo que los caracteriza. Pero a veces van a llegar a pecar. A veces van a llegar a fallar. Es una realidad. ¿Y qué debemos hacer con los hermanos cuando pecamos y otro hermano está ahí tratando de ayudar? ¿Qué debemos mostrar? Compasión.
Esa es la palabra. Debemos mostrar compasión. Si fallamos, si pecamos, si nos equivocamos, debemos ser humildes unos con otros y mostrar compasión. A veces nos podemos enojar con alguien que peca como si fuéramos nosotros Dios. Ay, ¿cómo que hiciste eso? Me indigna y me enoja. ¿Tú eres Dios para empezar? ¿Pecó contra ti? No, lastimó su relación con Dios. Hay que ayudarlo a que se reconecte con Dios. Pero, pues ¿tú qué? Tú solo estás ahí para guiarlo en el proceso. ¿Me explico? Hay que tener cuidado y no asumir posiciones que no nos corresponden. Primera de Juan 3:11, vamos a ir terminando por acá. Dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Porque, ¿qué dice ahí? A ver otra vez. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Mira la evidencia. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Aquí hay algo fuerte, ¿verdad? Algo importante que debemos entender. Dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Ok? Esta imagen la ayuda uno al otro. De acuerdo al apóstol Juan, dice que la evidencia de que hemos pasado de la muerte a la vida es que ahora amamos a nuestros hermanos. ¿Recuerdan cómo Jesús le decía a Juan y a su hermano? ¿Cuál era el apodo que les puso? Hijos del trueno. Imagínate Jesús poniendo apodos, ¿no? Ustedes son hijos del trueno, ¿no? Porque ¿cómo era Juan en tiempos de Jesús? Era agresivo, era rencoroso, era violento. Una vez no quisieron en una aldea escuchar a Jesús. Ya Jesús se fue y llegó Juan y su hermano. ¿Qué onda, Jesús? ¿Quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para que los consuma a todos? Tú nada más da la orden. Bien dispuesto. Ese era Juan. Un joven violento, rencoroso, que le costaba a lo mejor perdonar. Y con los años terminó siendo, su nuevo apodo entre las iglesias fue el apóstol del amor. Terminó hablando así. Y él nos enseña que la más grande evidencia que una persona ha pasado de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual, ¿cuál es? Que ama a sus hermanos. ¿Captas lo que te digo? No es solo que ya dejaste tal o cual pecado. No es solo que ahora lees la Biblia y antes no. No es solo que ahora oras y antes no. Nada de eso. Él dice, la mayor evidencia que alguien ya pasó de la muerte a la vida es que es capaz de amar a ese grupo de gente diferente a ti, que se llama la iglesia, que son tus hermanos. Y esa es la marca de que has pasado de la muerte a la vida. Hoy yo te pregunto a ti, hermano y hermana, miembro de la iglesia, ¿reflejas tú esta marca? ¿Podemos ver en ti esta cualidad? ¿Ese es tu credencial de presentación? ¿Amas a tus hermanos? ¿O los evitas? ¿O les rehuyes? ¿O te escondes? ¿Dónde estás? Para mí eso es fuerte. Y fue algo de lo que yo tuve que entender. Mejor aprendo a amar a mis hermanos. Porque yo sí quiero vivir ese paso de la muerte a la vida. En otras palabras, amigo que nos acompañas, aprender a amar es pasar de la muerte a la vida. Y no aprender a amar es quedarte muerto. Es lo que Juan está diciendo. Y obviamente nos pone una responsabilidad
¿qué es lo que dice la Biblia y el apóstol Juan que debemos hacer si hay amor a nuestros hermanos cuando hay hermanos en necesidad? ¿Qué debemos hacer? Ayudar, ¿no? Y dice ahí claramente Juan 3:17, si alguien que posee bienes ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Y nos llama a amar con hechos y con verdad, no con palabras. Obviamente, cuando aprendes a amar a tus hermanos, ves una necesidad, y me refiero a material. Escucha bien lo que digo. Necesidad material en tus hermanos. Y si está a tu alcance, ayudas. Lo haces de corazón. Quieres hacerlo. No me refiero a necesidad espiritual. Es que vi una necesidad, voy a hablar con él. No, estamos hablando de necesidades materiales. Esto lleva el amor a otro nivel. A que si entre nosotros pasa alguna necesidad, necesitamos mostrar amor. Me alegra mucho el ministerio que ha mantenido a Mirna, nuestra hermana Mirna Hernández, que cada final domingo de cada mes, como sabe, levantamos la colecta para los hermanos en la región. Y ella siempre está pendiente de llevar una lista. Tenemos a tal hermana a la tercera edad con esta necesidad. Ahora pasó esto con eso. Ahora pasó con esta familia. No tienen para esto, les surge. ¿Ayudamos? Claro. Y por eso, hermanos, ese día cuando llegue, acuérdate, ayudamos a hermanos nuestros que están en necesidad. Y gracias a esa ofrenda, algunos han salido adelante de su necesidad. No dejemos de hacerlo. Pero viene también el otro lado de la moneda. Hay dos pasajes que también pensé, porque sí es cierto que debemos ayudarnos cuando hay necesidad, pero también, ¿qué debe hacer la persona que recibe ayuda hacia quien lo ayuda? Agradecer, ¿no? También es cristiano. Dice acá en 1 Corintios 16:17, me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. ¿Quién escribió esta carta? Pablo, el gran apóstol Pablo, diciendo, esos hermanos, solo porque me ayudaron, merece que se les exprese reconocimiento. Y otra más, Romanos 16:1, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Preséntenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Pablo estaba agradecido, y Pablo nos enseña que cuando alguien nos ayuda, y más en el sentido material, lo cristiano, lo bíblico, lo recto delante de Dios es reconocer, agradecer, apreciar, levantar. Puedes ver los diferentes sinónimos que hay en estos versículos, en las diferentes traducciones, pero habla de que ese hermano, esa hermana debemos tenerlas en un aprecio especial y considerarlos especialmente y no ser ingratos. Entonces yo sé que hay necesidades a veces entre nosotros, pero también tristemente he escuchado la otra parte. A veces hay más demanda en ¿por qué no me ayudan? ¿Y por qué no me dan? Y somos hermanos y ustedes son mi familia y denme. Y a veces cuando eso ha pasado y se les da, hemos visto mucha ingratitud. Hemos visto que no se vive esta escritura. Queremos ser cristianos verdaderos, es por los dos lados. Si das, de corazón, sin esperar nada a cambio. Si recibes, agradece, honra y levanta a los hermanos que te ayudan de la forma que sea. ¿Estamos de acuerdo? No encuentro otra cosa en la Biblia más que eso. 1 Juan 3:19, aquí vamos terminando. Dice, en esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios también nos condena. ¿Están leyendo conmigo o están viendo el Face? ¿Qué están haciendo? Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios
y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabremos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Y aquí terminamos. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros somos de conciencia culpable? Es decir, que cuando fallamos, nos equivocamos, pecamos, nos sentimos basura. Nos sentimos lo peor. ¿Te ha pasado eso? ¿Cuántos normalmente les pasa eso? Yo soy el primero. Algunos de nosotros somos de conciencia culpable y nos podemos sentir muy culpables, muy mal, por mucho tiempo, y aplastarnos a nosotros mismos y humillarnos. No, tú te mereces esto y eres un pecador, toma y toma, y te azotas contra la pared. Eso te mereces por ser así, tan malo. No es para que lo hagan, pero cuando eres culpable te sientes así. Pero lo que la Biblia está diciendo es impresionante. Dice, aunque nuestro corazón nos condene, aunque nosotros mismos nos echamos tierra, Dios sabe que lo aman. Dios sabe que se están esforzando. Dios lo sabe todo. ¿No te inspira eso? Eso me alivia a los que somos de conciencia culpable. Me alivia mucho saber que Dios se fija lo que hay dentro de nosotros, y si hay un amor sincero por Él, y si hay un deseo ferviente de estar con Él, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras fallas, y que nosotros mismos nos acusemos, Él sabe que lo amamos. Piensa con tus hijos. ¿Te han fallado tus hijos? ¿Han pecado contra ti tus hijos? ¿Te han dicho esa frase que luego dicen los adolescentes? Ay, pues la verdad no sé si te amo. Ay, pues la verdad, ya no sé si te quiero. Pues me gustaría haber nacido en otra familia. ¿Has oído eso? No voy a preguntar quién es, ¿verdad? Porque ya están sus hijos al lado. Pero a veces como adolescentes, pues si también recordamos esa época, a lo mejor estábamos así. ¿Y qué va a hacer? Peor dicen por acá. ¿Y qué va a hacer el papá, la mamá que ama a sus hijos? Ah, ok, cositas para la calle, ¿eh? Si ya no me quieres, lárguese de aquí a trabajar y no me regresas aquí en 20 años. ¿Has hecho eso con tus hijos? Sí, ay, ya mejor no pregunto. Ya no voy a hacer esas preguntas, ¿eh? Los que dicen que no. ¿Por qué no? ¿Por qué sigue en tu casa tu hijo? ¿Por qué le sigues dando de comer? Porque lo amas. Ese es Dios con nosotros. Aun cuando nosotros a veces nos portamos berrinchudos y mal hasta con Él, Él nos sigue amando. Y en el fondo, Él sabe que lo amamos. Y eso me alivia mucho. Por el otro lado, aquellos que tienen una conciencia menos culpable y que incluso dice que han obedecido todo, dice Juan, pues qué bueno por ustedes. Dios también los escucha. Así que se abarcan las dos cosas. Y al final nos dice algo impresionante, de acuerdo al versículo 24. ¿Qué es permanecer en Dios? Obedecer sus mandamientos. ¿Y cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos da. Hermano, hermana, miembro de la iglesia, no se te olvide que adentro de ti vive el Espíritu de Dios. Todos los días lo traes contigo. Lo llevas a todas partes donde andas. Él está contigo. Esa es la evidencia más fuerte que Dios está ahí en tu vida. Y tampoco se nos olvide que lo que Él quiere es que obedezcamos sus mandamientos. Es una relación en dos sentidos. Él ya nos dio su Espíritu. ¿Dónde? ¿Dónde da el Espíritu? Al imponer las manos por los ancianos, al hacer una oración en arameo, al bailar en lenguas o a cualquier cosa así, ¿no? En el bautismo, ahí nos da el Espíritu Santo y a partir de ahí Dios camina contigo. Amigo que hoy nos acompañaste, no sé qué hayas pensado de esto, no son mis ideas, está en la Biblia. De corazón te invitamos a que conozcas a Jesús.
Si hoy reconoces que no estás unido a Cristo, que ni lo conoces, porque tu vida de pecado está ahí y la practicas, necesitas conocer al Hijo de Dios. Te estás perdiendo conocer a la persona que más ha impactado a toda la humanidad en todos los tiempos y está a tu alcance. Gracias a todos, nos vemos la siguiente semana.